Muy buenos días, queridos estudiantes. Les doy la cordial bienvenida en este día de clases. Así que bienvenidos. Vamos a ver en esta semana nos ha tocado ver lo que dentro de lo que son los paquetes de Office. Vamos a ver algo muy importante también. Ya hemos terminado de ver Word, también lo que es PowerPoint, ¿no es cierto? En presentaciones de ideas. Hemos visto que no solamente lo podemos tener en nuestra computadora, lo podemos hacer desde la nube, ¿no? Herramientas muy importantes que le vamos a utilizar y que nos va a servir también el rato de hacer un trabajo y una tarea, ¿no es cierto? Igualmente lo propio de lo que es en Word, ¿no es cierto? Aprender lo que es un poco las normas APAS y todo lo demás. Hoy día le hemos dejado un capítulo muy importante para lo que es Excel, que es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite Excel? Hacer muchas operaciones matemáticas que podemos hacer, diagramas, gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas, buscar B, contar sí, sacar promedios, tantas cosas que se puede hacer aquí, ¿no es cierto? Es una, para generar también como unas fichas de asistencias, de control. Hay muchas cosas que se puede hacer. Estas herramientas han llegado, nos ha facilitado para que nosotros igualmente podamos tener una contabilidad pequeña dentro de un comercio, dentro de un lugar, dentro de un espacio. Entonces nos ha facilitado un poquito la vida, se podría decir de esta manera, ¿no? Así que les doy la bienvenida a los chicos de comunicación social. Bienvenidos en este día, en esta semana que vamos a trabajar, ¿no? Entonces vamos con la primera y me van a ayudar los chicos lo que es hoja electrónica de cálculo, ¿no? Entonces vamos con Melissa. Melissa, buenos días. Buenos días, dice. Hoja electrónica de cálculo. Las hojas electrónicas son aplicaciones que permiten efectuar cálculos sencillos y complejos con rapidez y precisión. También sirven para automatizar utilizando una computadora. El programa que veremos serán los elementos de la pantalla de Excel. Igualmente se identificarán los conceptos de grupos de celdas, rangos de celdas, selección de filas y columnas, insertar o eliminar filas y columnas y rellenar series de datos, mismos que aplicarán en un ejemplo práctico, reafirmando el aprendizaje del alumno. Muy bien, claro. Nosotros aquí, gracias. Lo que nosotros tenemos aquí, primeramente es una hoja, ¿no es cierto? Es una hoja electrónica que se llama Excel. También considerado como una base de datos que podemos generar, por ejemplo, la información de todo el curso de comunicación, de cómo se llama, de informática, pedagogía de la informática, de educación y cultural bilingüe, de derecho, de enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos una base? Dice que una base se conforma cuando ya comenzamos a poner datos, por ejemplo, número de cédula, por nombres y apellidos, edad, ¿cómo se llama? Sexo y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos agregando, ¿no? Entonces, vamos creando una base de datos así, ¿no es cierto? Y podemos obviamente modificar las columnas. Las columnas no es que están con esas dimensiones, se pueden cambiar todo lo que es columnas, eliminar columnas, insertar columnas y hacer un montón de cosas en la que es una práctica, ¿no? Vamos a la parte conceptual, después nos moveremos lo que es la práctica, para ir en la práctica a ver cómo lo podemos hacer esto, ¿no es cierto? Vamos. Notas con sus valoraciones. Vamos con Jennifer. Jennifer, Notas con sus valoraciones. La parte numérica se transforma de los promedios totales cuantitativos o cualitativos. cualitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, hay un ejemplo muy práctico. Nosotros en la docencia trabajamos, ¿no? Cuando tenemos que poner, por ejemplo, en escuela también los profesores tienen que poner la cantidad que ellos califican, después tienen que pasarle a letras, por ejemplo, excelente, 10 excelente, 9 muy buena, 7 buena y ¿cómo se llama? 6 regular, o si no, ha perdido el año, ¿no es cierto? Y eso tiene que ponerles a los niños también, ¿no es cierto? Y eso también se aplica en algunas asignaturas, por ejemplo, PPE y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le decimos a la computadora, cuando haya 10 excelente. Cuando haya 7 buena. Cuando haya menos de 6 o 5 regular. Cuando haya 4 regular. Cuando haya 9.5 que es lo que ponemos, ¿no es cierto? Una condición, ponga excelente, ¿no es cierto? Entonces, mire, nosotros le estamos programando a la computadora para que haga de esta manera. Y es muy fácil de esta manera hacer, ¿no es cierto? En Excel. Incluso ya una vez que nosotros tengamos, yo digo esto que puede ser también servicio para los docentes del magisterio, una vez que nosotros tengamos los datos de todos los estudiantes, nosotros solamente nos vamos a la plataforma que tiene el Mineduc, ¿no es cierto? En esa plataforma, nosotros una vez ordenados en la misma orden que está en la plataforma, con la hoja Excel que tenemos nosotros aquí, las notas cuantitativas de los estudiantes, nos colocamos en la primera celda, ¿no es cierto? Le dejamos ahí el mouse,
sacamos con Shift y después ponemos Control B, pegamos y se crea automáticamente y estaría pasado en un minuto todas las notas de todo el paralelo y el curso, ¿no es cierto? Creando lo que es esta matriz como estamos en este momento, ¿no? Igualmente para lo que son las notas cuantitativas, ¿no? Muy bien, ya lo vamos también a enseñar en la práctica, así que vamos con contar. A ver, me ayuda con contar, me ayuda, por favor, Erika, Encontrar, encontrar la palabra en su encontrar. posición que está en la frase. Ujú, ya, muy bien. Nosotros, miren, en este momento vemos que también nosotros podemos, dice aquí, San Pedro de Guaranda es la capital de la provincia de Bolívar. Dice texto buscado, la P. La P dice que es la posición 5. Veamos, si es que dice que esto cuenta todo, ¿no? Hasta espacios, ¿no es cierto? Caracteres de espacios y todo lo demás. Veamos. S-A-N está 3, espacio 4 y la P o posición 5, ¿no? Justamente está en la posición 5 lo que es la letra P y ahí nos cuenta, ¿no es cierto? También podemos contar las posiciones de las letras, siempre y cuando queramos qué letra queremos que nos cuenten, ¿no es cierto? Mire, también podemos hacer eso. O sea, como les dije, hay una maravilla de cosas que se pueden hacer en este momento. Vamos con la siguiente y nos ayuda, por favor, Diana. Diana. Funciones básicas. La hoja de cálculo ayuda a organizar números y datos relacionados entre sí y obtener informes o resúmenes en forma de gráficos. Así podemos almacenar y procesar datos mejor que con una simple lista o con un documento de texto. A continuación veremos algunas de las funciones básicas. Correcto. Aquí lo que estamos hablando es que también nosotros cuando hacemos un trabajo o hacemos una encuesta, ¿no? Las encuestas, por generalmente, cuando ya ahora que estamos en candidaturas, ¿no? De este año electoral, bien electoral, entonces, ¿cuánto tiene para prefectos, alcaldes, juntas parroquiales? Y a veces lo hacen en recuadros y la gente le entiende más por esos pastelitos. Dice, ah, no, tal fulano ha tenido tanto, los otros no tienen nada de votos, los nulos están avanzando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, se pueden hacer también estos recuadros, ¿no? Muy bien, gracias. Vamos con lo que se llama buscar. Buscar B también. Vamos con Jorge. Jorge, por favor. Mm, Buscar. Mediante la función buscar, a partir de una fila o columna, veremos el valor de la celda de un intervalo situado en la misma posición de la fila o columna. Ujú, correcto, mire, entonces nosotros podemos buscar, ¿no es cierto? Y podemos sacar lo que está en un lado o guardado en una matriz, le podemos sacar aparte, ¿no es cierto? Como está en este momento, por ejemplo, como está aquí. Morales, le sacamos, ¿no es cierto? Dice nombre Carlos Morales y ahí está, acá dice Carlos Morales, nos le sacamos. Pues esto también le podemos hacer de una hoja a una hoja o dos, ¿no? Le podemos hacer esto, ¿no? Entonces vamos a aprender todas esas cosas también de aquí que lo de Excel, ¿ya? Seguimos. Aquí está lo que es máximo y mínimo, ¿no? Nosotros también necesitamos, a veces siempre necesitamos ver cuando hacemos, por ejemplo, yo la hablo en la parte de la docencia, necesitamos saber cuál es el promedio, ¿no? También el máximo y el mínimo. ¿Quiénes son los que tienen mínimo? ¿Quiénes son los que tienen máximo? Entonces aquí lo podemos sacar, de cuál es el máximo, cuál es el mínimo también, ¿no es cierto? Correcto. Y aquí tenemos elegir. Tenemos la función elegir. En esta parte me va a ayudar en la parte conceptual. Natalie, por favor. Elegir es práctico para la búsqueda de elementos de una lista. La función elegir muestra un elemento de una lista de opciones en función del índice que hemos indicado. Por ejemplo, en la fórmula elegir 2, A, B, C, obtendremos el valor B, que es el segundo, tal como hemos indicado el índice 2. El índice admite hasta 30 valores que podemos listar como opciones una celda o valor individual. Correcto. O también podemos hacer así, ¿no? Por ejemplo, yo quiero sacar, no puede ser, por ejemplo, 1F, 2F, 3F, 4F. Puede ser, por ejemplo, los meses del año, ¿no? Le pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 12, ¿no es cierto? Y acá al lado le pongo, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y lo que hago acá es, por ejemplo, si aplasto 1, me tiene que salir enero. Si aplasto 2, me tiene que salir febrero. Si aplasto 3, tiene que salirme marzo y así. Si aplasto 2, tiene que salirme diciembre, así, ¿no? Entonces lo podemos hacer también y esto igualmente lo podemos esconder y estos son para los datos que podemos sacar, ¿no es cierto? Nosotros aparecemos y nos aparece automáticamente, supuestamente, no automáticamente, pero lo hacemos
una pequeña que se llama con elegir, ¿no? Elegir, cogemos la celda donde que se va a colocar la letra, en este caso el número, y con ese número vamos a coger todas estas, ¿cómo se llama? Las celdas que están a continuación. En este caso sería la B3, desde la B3 hasta la B12, ¿no es cierto? Eso sería lo, ¿no? Vamos con la otra, que también vamos a ver, me va a ayudar Brian. Brian, por favor, lo que es encontrar. Encontrar. La función encontrar nos dice la posición en la que se encuentra primero una cadena en el texto. Otra función similar es encontrar B, que dice la posición en la que se encuentra primero una cadena dentro del texto contando cada carácter doble como 2. Así es. Y eso también a veces utilizamos. Bueno, les voy a enseñar también que utilizamos unas mezclas, ¿no? Por ejemplo, instituciones grandes, se me ocurre, ¿no? Como Marathon, que tienen a nivel del país, tienen por todo lado, ¿no? Quieren sacar un código de ¿cómo se llama? De trabajador. Entonces cogen la primera letra, en este caso lo mío, ¿no? El nombre y el apellido. Sería entonces Wilson Tamami y le cogen mis números de cédula, que pueden ser los primeros o los últimos, y ya se me crea un código. Ese es mi código. Entonces el código WT y mi número de cédula 02, eso es mi código que representa a mi nombre, mi apellido y mi número de cédula. Podemos hacer eso también, esa combinación, ¿no? Y le vamos armando una codificación también de ¿cómo se llama? Eso se aplica en las grandes empresas cuando hay bastantes números y solamente con el código ya sabemos quién es ¿cómo se llama? Eh, el, el trabajador, ¿no? Para eso se utiliza bastantísimo. Cuando son bastantes trabajadores, es más fácil codificar. Entonces, le ponen el código, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Ya. Máximo y mínimo, como están aquí. Entonces, tenemos aquí, vamos con máximo, vamos con Sanji. Max y min. A través de max y min encontraremos respectivamente el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos numéricos. Se puede emplear valores individuales o intervalos. Ya, correcto. Podemos sacar aquí justamente los valores máximos y mínimos, ¿no es cierto?, que tenemos de una compra o ya sea también una parte numérica, ¿no es cierto?, lo que les dije anteriormente. Podemos sacar todo lo que cantidades máximas y cantidades mínimas, ¿no? Vamos ahora a lo último que es los promedios, que eso es lo que nos interesa también a veces, ¿no es cierto? Vamos con Evelyn. Promedios. Promedio. La función promedio sirve para trabajar con estadísticas y consiste en dar el valor medio numérico de un conjunto de datos sin tener en cuenta el texto. Otra función similar es promedio.si, que muestra la media de un intervalo según varios criterios. Estas son las funciones más habituales de la herramienta hojas de cálculo de Google, pero hay muchas más. Ah, sí, correcto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la parte ¿cómo se llama? De la docencia y aquí en la universidad mismo, ¿no? Para ponerles la nota, ¿no? Vamos sacando los promedios que tienen, entonces vamos sumando, ¿no? ¿Cuántos deberes tienen? Digamos, son 13 semanas, son 13 deberes, entonces ahí vamos poniendo las notas y sacamos el promedio. Tenemos aquí las de las notas. Igualmente la actuación en clase, vamos poniendo aquí lo que es la actuación en clase y lo que son también, ¿cómo se llama? Los exámenes. Entonces, dependiendo cuántos exámenes son, entonces vamos sacando los promedios y eso nos sirve bastantísimo, ¿no? Dicho lo siguiente, señores estudiantes, nos vamos ahora sí a trabajar ¿en dónde? En el lugar de los hechos, ¿no? Vamos a la hoja de Excel. Bueno, estamos aquí en la hoja de Excel, ¿no es cierto? Entonces dice que Excel en una celda está formada con filas y columnas, ¿no es cierto? Por las letras y números, la combinación de una letra y un número lo hace lo que es el nombre de una celda. Con este caso, por ejemplo, estoy colocado en la celda D16, ¿cómo se llama? B14, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, mire, lo único que quiero saber es, por ejemplo, alguien me puede decir, a ver, Erika, ¿cuántas filas y cuántas columnas tienen lo que es una hoja de Excel? Ya. 1.048.576 filas y columnas 16.384. Correcto, muy bien, muy inteligente la señorita, ¿no? Entonces es lo que tienen, ¿no es cierto? Entonces lo que es la mezcla de una fila y una columna es la conformación de una celda, ¿no es cierto? Y en la celda podemos guardar una infinidad de información. Y esto también se puede hacer como matrices, ¿no es cierto? Vamos a lo primero. Como ustedes ven, nosotros podemos hacer las cosas automáticas. Nosotros le dijimos al principio que la informática nos permite, es una ciencia como todas, pero esto la permite hacer de las formas que sean automáticas, que no se puedan estar ahí como nosotros en lo normal, repitiendo. Solamente hacemos, por ejemplo, hacemos aquí los días de la semana, ponemos lunes, ¿no es cierto? Y aquí ponemos martes. Ojo,
Acá lo que, el martes donde que está con la, ¿cómo se llama? Subrayado, lo que determina es para que esto vaya creciendo, ¿no? Le define, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos colocamos hasta que nos salga una cruz negrita. Si ven que aquí aparece una cruz negra y comenzamos a arrastrar, ¿no? Y mire, comienza a hacerse lunes, martes, y incluso todo lo que se hace, miren, lo que yo hice en la de aquí, comienza a hacerse saltando acá. Entonces, define un rango, ¿no? Define un rango. Entonces, si lo podemos hacer con los días de la semana, lo podemos hacer también con los meses del año también. Entonces, aquí ponemos enero, febrero y enter. Y nuevamente cogemos y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Miren. Y aquí comienzan a correr, ¿no es cierto?, los meses del año. Rapidito. Entonces, esto para hacer una factura, alguna cosa, una contabilidad, lo hacemos rapidito. Aquí la determinación, por ejemplo, aquí podemos poner así mismo, miren. Miren aquí cómo está. 4, 10. Le estoy diciendo 4, 10, 16, 22, 24. Con la segunda celda, como ustedes ven, define el orden, cómo se va a ir creciendo esto, ¿no es cierto? Si le pongo 4, 8, miren acá. 4, 8, 16, 20, 24, 28. Si ven que van creciendo de 4 en 4, si quiero que crezca de 5 en 5, si de 6 en 6, pero también acá si es que lo hago de esta manera de aquí, ¿no es cierto? Para explicarles rapidito, ¿no es cierto? Si es que yo pongo aquí un 1, perdón, pongo un 1 y un 2, ¿no es cierto? O se pone 1 en 2 aquí, o no hay una definición, ¿no es cierto? Miren qué es lo que va a pasar. Entonces todo depende cómo nosotros en este rato lo hagamos, ¿no? Entonces, miren, si solamente ponemos el 2, no hay la computadora no entiende nada más, o sea, por eso digo, los inteligentes somos nosotros, no la computadora, ¿no es cierto? Esto es para poder hacer, por ejemplo, la numeración que ustedes quieran hacer más rápido o cualquier cosa que puedan hacer de una forma más rápida y dinámica, ¿no? Ya, esto por una parte, ¿no es cierto? ¿Entendido? Vamos a la siguiente. Nosotros aquí tenemos un recuadro que podemos poner así mismo, ya como sabemos, los meses del año, ¿no es cierto? Vean, rapidito cojo y arrastro, cojo los dos números, vean, qué facilidad, ¿no? Como ya aprendimos en la primera, esto se nos hace rapidito. Ahora dice elegir, ¿no es cierto? Nosotros podemos esconder esto, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros necesitamos es sacar unos valores cuando están ahí, ¿no es cierto? Sacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ocultamos aquí y miren acá cómo sale, ¿no es cierto? Entonces esto ya está programado. Esto ya está programado y lo que viene es lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí tenemos que poner siempre un signo igual y tenemos que poner elegir y tenemos que determinar la celda que está acá porque con lo que nosotros aplastemos aquí, como lo otro está grabado, ¿no es cierto? Tiene que aparecer el resto, ¿no es cierto? De esa misma manera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos este ratito a hacer esto, a ampliar lo que ocultamos, ¿no es cierto? Aquí está ocultado todo, le vamos a ampliar, mostrarle vamos a poner y aquí está. Vamos a colocarnos nuevamente en esta celda le vamos a poner igual, tal como está aquí lo que está aquí, ¿no? Le vamos a poner, siempre comenzamos con un igual, le ponemos elegir, ¿no es cierto? Nos sale elegir y ya nos sale un paréntesis, dice número de índice. El número de índice va a ser esta celda de aquí, que sería en este caso la D6, ¿no es cierto? Punto y coma, y ahí sí comenzamos a señalar a toditos. Punto y coma, punto y coma, vamos con el siguiente mes, marzo, punto y coma, abril, punto y coma, mayo, punto y coma, junio, punto y coma, julio, punto y coma, agosto, punto y coma, septiembre, punto y coma, octubre, punto y coma, noviembre, punto y coma, y diciembre. Y con esto ya cerramos, ¿no? Cerramos el paréntesis. Está el que está aquí, ¿no es cierto? Entonces le ponemos un valor y mire, ahí está, ¿no? Mayo. Entonces esto generalmente lo usamos, a veces saben estar en otras celdas, para ocultamos esto, ¿no es cierto? Y sería así. Entonces, supuestamente no hay nada, ¿no? Pero ya sabemos que no es así. Entonces, aquí nosotros colocamos los números que nosotros queramos, ¿no es cierto? Y tienen que salir los meses, ¿no es cierto? Aquí le vamos a borrar, ¿no es cierto? Lo vamos a borrar, vamos a poner en desorden. 10, 11, 1, 2, etcétera, ¿no? Entonces ya vemos que esto se está generando, ¿no es cierto? Entonces de esta manera es lo que a veces aparecen, ¿no es cierto? En unos códigos que se generan. Eso se llama elegir. Vamos a la otra opción que se llama
Contar. Ya, en esto de contar es facilito así mismo, ¿no es cierto? Aquí tenemos una frase. Miren, ¿en qué celda está ubicado esto? ¿En qué celda está ubicado esta frase? ¿En qué celda está ubicado, chicos? ¿Cómo se llama esa celda? A2. A2 está aquí, ¿no es cierto? Miren, lo podemos visualizar, está aquí. Aquí nos sale el número de la celda cuando aparece, ¿no? La celda A2, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos para este trabajo que se llama encontrar es lo siguiente. Nosotros necesitamos poner un texto, el texto que necesitamos buscar, ¿no es cierto? Que nos busque y busca espacios, caracteres y todo, ¿no? Va sumando y buscamos la posición, por ejemplo, vamos aquí, esta ya está terminada y está hecha, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, ¿qué letra? La N, la P pongamos, la P. La P y le damos enter, ¿no es cierto? Y nos sale 5, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, está correcto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con la función encontrar. Entonces, lo ponemos acá, ¿no es cierto? Encontrar. Y le ponemos aquí cómo está la celda, ¿no? La celda a la que justamente vamos a poner la letra. Entonces, aquí ponemos la opción igual encontrar, ¿no es cierto? Ya me aparece aquí. Le damos clic, le decimos que en la celda CP, la celda C2, cuando esté en la celda C2, que es, dice texto que busca, ¿no es cierto? Punto y coma, ahí, otra vez esta celda, ya, punto y coma, y le decimos que nos busque en la celda A2, ¿no? Y le cerramos, y ya está. No, nos botó lo mismo, ¿no es cierto? Nos botó esto. Si que queremos la S, está en A1, ¿ya? Correcto, ¿no es cierto? Vamos a otro que también es el rango, ¿no es cierto? Miren, aquí nosotros podemos hacer lo que es sumar, ¿no es cierto? Los productos, sumar de diferentes maneras también, ¿no es cierto? Las sumas que están aquí. Y por una parte, lo podemos hacer de una forma más rápida, ¿no? Por ejemplo, la suma. Seleccionamos, aquí nos vamos a la parte superior, aquí, miren, a la parte superior, y solamente seleccionamos todo y también el espacio donde queremos que salga, ¿no es cierto? El resultado. Le ponemos sumar, y miren, ya salió el resultado. Aquí es el resultado, ¿no es cierto? Miren. ¿Sí ven? Ahí está el resultado, ¿no? Algo, uno es particular, por ejemplo, voy a hacer como en este momento. Miren, aquí dice suma sol, dice aquí, suma sol. Suma sol. No está como lo de aquí, déjeme ver. Aquí me salen las celdas, ¿no es cierto? De la C2 a la C5, aquí me sale estudiantes. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros podemos antes de eso también grabar. Por ejemplo, vamos a poner por aquí, o por más acá. Vamos a ponerle un 10, un 10, otro 10, ¿no es cierto? Seleccionamos estos, ¿no? Esto, el de aquí y el de acá. Y le ponemos comunicación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya está? Escape, ya, ¿no es cierto? Entonces, acá le ponemos, vamos a poner suma, igual primero. Suma, abrimos, ¿cómo se llama? Y escribimos comunicación, está aquí. ¿Ya? Y cerramos el paréntesis. Comunicación. Comunicación. Le vemos acá. ¿Cómo está guardado? Está guardado como comunicación, sino que aquí se fue con tilde, me parece que está ahí. Ahí está, se fue con tilde. Entonces, mire, comunicación, y aquí, entonces, en otras palabras, quiero decirles, chicos, que nosotros también podemos programar que con no solamente ya no aparezca, sino que yo, miren cómo puse aquí.
Igual suma comunicación y estos valores obviamente pueden cambiar y tienen que sumarse, ¿no? No es que nos tienen que sumar, tienen que sumarse, ¿no? Entonces, en otras palabras, también podemos programar para que con frases, cuando queremos esconder, por ejemplo, no queremos saber qué valores que hacen. Eso hacen los contadores, ¿no? Cuando no saben qué valores están manejando, qué ventas y todo lo demás, le ponen así y tienen escondidos esos valores, ¿no? Por ahí, entonces ya saben, ellos sí saben qué valor es el que está aquí, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, tendríamos este escondido, ocultar. Mire, ellos no sabían de dónde sales. Y cuando me sale comunicación o lo que ellos salen activos y pasivos, dice, ¿dónde sale? Pero no sé, no entiende y todo lo demás. Bueno, son trucos que también se utilizan para todas estas cosas, ¿no? Pero también se pueden hacer operaciones poniéndoles nombre como en este momento. Siguiente vamos a lo que es, vamos a sacar lo que es máximo. Si ven, es cierto, nosotros tenemos unas notas que están aquí, ¿no es cierto? Miren, está aquí, ¿no es cierto? Sacamos los promedios, ya les dije cómo saca el promedio, no les he dicho todavía, les voy a sacar en este momento. Entonces, los promedios igualmente le cogemos aquí, miren, cogemos estas tres notas que dice portafolio, trabajo y examen, cogemos acá y damos la clic donde que dice promedios, así de fácil, ¿no es cierto? Para no repetir y evitar la fatiga, como alguien decía, cogemos y pasamos la brochita, después arrastramos para que esto se copie para el resto, ¿no es cierto? Borramos esto, ya. El máximo también hacemos de la misma manera. Entonces nosotros nos vamos acá, ¿no es cierto? Aquí dice máximo, máximo. Entonces cogemos acá, pero menos la nota que está aquí, porque esto no sería hasta la celda F3. Ponemos F3 hasta aquí nomás, ¿ya? Entonces, mire, el máximo dice que es el 9 y es verdad, ¿no es cierto? Mire, es el 9 y el mismo procedimiento, ¿no? La brochita, nos colocamos en la celda, la brochita hacia abajo, Arrastramos y ya se genera, ¿no es cierto? Automáticamente. Lo mínimo es igual, ¿no es cierto? Entonces nos colocamos, nos vamos acá y podemos sacar también el mínimo, ¿no es cierto? Nos bota hasta acá, pero nosotros decimos que solamente sea hasta la F3, y aquí le ponemos, en vez de la H, le ponemos F3 y le damos Enter, ¿ya? Y aquí el mínimo es 6, ¿es verdad? ¿Qué pasará si yo pongo un 5? ¿Cambiará? Sí, sí cambia. Entonces, igualmente, cogemos la brochita, bajamos, ¿no es cierto? Y ahora arrastramos todo esto y nos tiene que salir, ¿no es cierto? Los valores. He hecho lo que es máximo y mínimo, ¿no es cierto? Facilito. Hay alguna cosa que también podemos hacer que se llama la función buscar B, como ven en este momento, ¿sí? Una función que nos ha sacado un poquito de canas, ¿no? Pero esta función lo podemos hacer de una matriz creando otra matriz. Ya, entonces, miren, acá quiero que entiendan. En esta matriz yo tengo todos los datos, ¿sí ven? Es una matriz creada, ¿no es cierto? Está la matriz, está mi número, por ejemplo, 011, 12, está mi número de cédula, está los nombres, están los portafolios, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que cuando alguien venga, un padre de familia, o quiero un producto también que quiero vender, ¿no es cierto? Que quiero vender, yo quiero que el rato que yo ponga ¿cómo se llama? Ese código, nosotros podamos saber de qué estoy hablando, ¿no es cierto? De quién estoy hablando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para eso primero tenemos que entender que esto tiene que relación, lo que esté aquí tiene que relación para el resto. O sea, este va a ser mi icono principal, ¿no es cierto? Para que se genere. Entonces, para lo cual hacemos lo siguiente. Nosotros nos vamos, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos primero, nos colocamos en la celda que nosotros queremos generar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, f de x, ¿no es cierto? Buscar b, la función se llama buscar b. Nos vamos, valor buscado, la aplicamos, en este caso sería la celda A6, ¿no es cierto? La matriz, buscamos donde que dice matriz y señalamos todo lo que es la matriz, ¿no es cierto? Y ponemos el lugar del número de cédula es número 2 y el resto le consideramos como falso. Falso, y aquí está. Y aquí le ponemos 55. Ya, ahí salió, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos lo otro? Lo hacemos de la misma manera, ¿no es cierto? De la misma manera vamos sacando los datos correspondientes a esta persona, ¿no es cierto? Pero ojo, yo como les decía, para no estar haciendo 2 veces ese trabajo y todo y evitar toda esa situación, copiamos el formato, ¿no es cierto? Una vez copiado, arrastramos. Y me tiene que salir los datos de lo que está aquí, ¿no es cierto? Y así para el resto. De una forma más rápida, dinámica, se puede hacer todo esto, ¿no es cierto? Entonces, mire, hemos visto muchísimas cosas y muchísimos elementos que podemos hacer, operaciones, gráficos, buscar B, máximo, rango, contar, elegir y definir todo esto, ¿no es cierto? Entonces, eso por una parte.
Vamos ahora sí a la otra parte. Entonces, la tarea para esta semana que queda justamente es todo lo que hemos visto en este momento, las herramientas que tienen que hacer de lo que es el Excel, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer todo lo que vimos, buscar B, rango, máximo, promedios, sacar los valores cuantitativos, cualitativos, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no es cierto? Y definir y entender cómo está conformado una celda, ¿no es cierto? Por filas y columnas. Eso sería el deber y la tarea que queda para esta semana, que será entregada, ¿no es cierto? Esto será todo por esto ya lo que hemos visto, lo que es una hoja de cálculo de Excel. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana.